Y todos, bienvenido a la tercera sesión del diplomado de biotecnología en la reproducción animal. Vamos a dar inicio y damos la más cordial bienvenida también al profesor Brian Tuberquia y a los asistentes en este importante diplomado que llevamos por la tercera clase. Buenas tardes a todos. Pues me disculpo porque la cámara todavía no me da. Voy a ver, no me da la configuración. No, no me da. Trato aquí de cuadrar, pero no me da. Bueno, voy a compartirles pantalla. Y quisiera preguntarles, yo dejé un documento pues para que revisaran, en realidad dos documentos. Si de pronto alguno tuvo la facilidad de dar una lectura de este, a ver si de pronto ciertas preguntas o aspectos pues quedan pues, para discutir como tal. Entonces pues estoy abierto a escuchar eh, preguntas relacionadas con los documentos, que es pues básicamente el tema que se tratará el día de hoy. Bueno, veo que de pronto están un poco callados. También la idea es que en cierta forma pues participemos, porque este es el espacio pues como para mostrar, bueno, más que mostrar, generar discusión de las dudas que quedan pues en frente a las lecturas propuestas. Obviamente pues también para eso está la comunicación por correo, por la plataforma de estudio. Y también pues existen preguntas relacionadas con los temas pasados. También eso es como abierto para escuchar antes de irnos a la parte farmacológica, la cual pues sí debe tener o estar claro todos los conceptos pues previamente estudiados. Bueno, de pronto si surgen dudas a lo largo de la presentación, pues los escucho sin ningún problema. Bueno, en el chat de pronto hay alguna... Ok, bueno. En esta sección, en esta clase, vamos a hablar de la intervención farmacológica del ciclo estral. Y dentro de la intervención farmacológica tenemos dos objetivos primordiales, el primero es inducción del celo o del estro, y segundo, inducción de la ovulación a término fijo. ¿Listo? Ambos incluyen el uso de diferentes hormonas, que son las mismas hormonas que tenemos a nivel comercial. Perdón, a nivel del ciclo estral como tal, y que comercialmente se consiguen como productos en cierta manera purificados, análogos o productos que tienen un efecto similar o de acción hormonal similar. Ok, bueno. ¿Por qué es importante el control del ciclo estral como tal? Bueno, realmente, aunque ahí menciono como tal el anistro posparto como uno de los principales fenómenos por los cuales queramos realizar el control del ciclo estral, ¿cierto? Y en este caso, a través de la acción farmacológica, es importante notar que cualquier tipo de explotación ganadera, bien sea ganado lechero, ganado de cría, donde se mantenga un número de vientres activos, es importante mantener un buen número de
cabezas de parición, y esto no solo está reflejado en una mayor productividad, sino en que los parámetros reproductivos de ese hato estén acorde a lo esperado para cada tipo de explotación. Ahí es importante anotar que no son los mismos, no son los mismos parámetros esperados, por ejemplo, en días abiertos, en intervalo entre partos o intervalo parto-parto, en una explotación de ganado de leche con razas taurinas como Holstein y otras, o cruces con esta, a una explotación de ganado de cría, por ejemplo, con Angus, o incluso dentro del mismo sistema, a una explotación de ganado de cría con, por ejemplo, Brahman o razas índicos. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es ese objetivo como tal. El control de ciclo estral puede estar un poco más reflejado a vacas que están bajo fenómenos de anestro posparto, es decir, vacas que no manifiestan el celo por encima del periodo de espera voluntario. A manera pues de resumen, porque la parte de anestro posparto tiene un control fuerte, tenemos que dentro de la endocrinología posparto es importante la reactivación de los pulsos de LH. ¿Listo? Esos pulsos de LH toman mínimo unas 3 semanas posparto. Entonces, de ahí establecemos qué número de vacas se encuentran bajo influencia del anestro posparto, es decir, que no tienen reactivación ovárica posparto como tal. En esta gráfica, pues vemos como tal la acción de cómo es la producción normal, tanto a nivel de hipotálamo e hipófisis, como la vemos a este nivel, la hormona liberadora de gonadotropinas, que genera la descarga, pues, o el estímulo de producción de LH y FSH, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, y la acción gonadal como tal. Entonces, para que se dé el reinicio de la activación ovárica posparto, es decir, mediada por, en este caso, los pulsos de LH, se debe tardar como mínimo 3 semanas. Pero en muchas ocasiones hay factores externos que van a generar o factores que contribuyen al anestro posparto como tal. Menciono solo algunos, por ejemplo, la succión o la presencia de la cría, ya que la succión suprime la secreción episódica de LH y por tanto va a retrasar la ovulación como tal. El número de partos, pico de leche, ciertas señales sociales o químicas que puedan tener la vaca, fenómenos relacionados con la parte nutricional como malnutrición, balance energético negativo, el cual tiene un impacto fuerte en ganado lechero, y a su vez la condición corporal y el ritmo de pérdida de condición corporal, la duración del periodo seco, la frecuencia de ordeño, incluso si hay celo, pero no hay una buena eficacia en la detección de celo, nos puede estar marcando como tal la duración del anestro posparto. ¿Listo? También hay otras causas que no son causas fisiológicas como tales, sino causas de manejo, como por ejemplo las prácticas de alimentación, relacionadas con que esos animales no tengan un balance nutricional adecuado y por tanto un balance energético negativo. Incluso causas ambientales como el clima, extremas condiciones climáticas, tanto de frío como de calor, que generen estrés, puede influenciar la duración del anestro posparto como tal. Y también, pues finalmente, hay causas patológicas como la inflamación uterina por enfermedad uterina posparto, llámese metritis, endometritis clínica o subclínica, o la presencia de piómetra. Y además, por ejemplo, problemas ováricos como quistes ováricos, desórdenes al parto, u otros desórdenes por fuera del sistema reproductivo, desórdenes metabólicos, cojeras, mastitis y otras enfermedades pueden marcar como tal el anestro posparto. Entonces es un fenómeno bien importante y es quizás una de las mayores razones por las cuales se realizan los programas de inseminación artificial a término fijo en las ganaderías como tal. Obviamente vamos a tener diferentes situaciones por las cuales pues, se van a implementar como tal el control del ciclo. Y a su vez unos objetivos los cuales son muy importantes
para que el control del ciclo estral sea eficiente y sea pues y ocurra de una manera adecuada. En este caso, los 4 objetivos de la sincronización es: primero, sincronizar nuevas ondas foliculares. Segundo, asegurar una fase lútea como tal, es decir, un periodo de diestro, el cual normalmente no simulamos un periodo de diestro de largo plazo. Tercero, terminar la fase lútea de alguna manera. Ya obviamente a nivel del ciclo normal sabemos cómo se termina. En este caso es por la producción de prostaglandina F2 alfa, no solo a nivel del cuerpo lúteo, sino también a nivel endometrial. Ambos aportan como tal a la finalización o a la luteólisis como tal y sincronizar la ovulación como tal. Estos 4 pasos para cualquier protocolo, tanto de sincronización del celo como de sincronización del celo y la ovulación e inseminación a un tiempo fijo, son siempre necesarios, son pasos que siempre vamos a realizar en cualquier intervención farmacológica del ciclo estral como tal. Bueno, aquí es importante volver a recordar, más que recordar, hacer un poco más de énfasis en la dinámica folicular de tipo ovárica. ¿Listo? Entonces es importante mencionar que el crecimiento folicular ocurre en diferentes fases en las cuales la vaca como tal o la hembra bovina se encuentre. La hembra bovina pues madura. Una puede ser el estro como tal, es decir, más que todo el estro, cuando hay ciclicidad, que la vaca cada 21 días está manifestando su celo o su estro, entonces es normal que ocurra una dinámica folicular, un crecimiento de esos folículos, que ya lo vamos a explicar a detalle. Segundo, bajo fenómenos de preñez, también es considerable, incluso es bien conocido que hay vacas que eh, estando gestando, estando preñadas, sufren calor. Pues sufren calor no, se acaloran, ¿cierto? Van a tener. Es común alrededor de los 3 meses y alrededor de los 5 o 6 meses que se genere un folículo que produzca estrógenos, manifestaciones como tal mediadas por los estrógenos, listo, y pues que al parecer usted suponga que el animal está en celo, pero verdaderamente no lo esté preñado, pero bajo un cuerpo, un folículo que está generando estrógenos y por tanto manifestación de celo, más no una ovulación se va a dar en ese caso, pues nada de esos fenómenos ocurriría ahí. Y lo otro es bajo ciertos fenómenos de anestro, la vaca no va a tener, digamos que una actividad cero a nivel folicular. ¿Por qué? Porque digamos que la vaca nunca está en cero, ¿cierto? Y a eso es importante mencionar, pues en algunos casos, dentro de los hallazgos que se hacen a nivel del diagnóstico reproductivo o del chequeo reproductivo, se menciona que las vacas están estáticas o los ovarios, más que las vacas, pues los ovarios están estáticos. Realmente este es un término inadecuado porque siempre va a haber una estimulación de gonadotropinas, ¿sí? Y al existir ese estímulo de gonadotropinas, siempre van a haber folículos y a estas vacas le hacemos un seguimiento reproductivo a través de ultrasonografía, pues utilizando ecógrafo o equipos de ultrasonido. Vamos a ver que estas vacas tienen un crecimiento folicular, no llegando a un folículo preovulatorio, pero sí llegando al menos a un tamaño de unos 6, 8 milímetros, donde pues normalmente no son palpables estos folículos y por tanto, pues ciertos técnicos mencionan que son vacas estáticas, pero realmente el término adecuado sería pues sin estructuras palpables o multifoliculares, porque realmente cuando se hace un seguimiento de dinámica folicular en tiempo real, siempre van a haber folículos en crecimiento como tal, los cuales van a ser sensibles como tales a las gonadotropinas. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 fenómenos donde realmente, pues donde normalmente ocurre la dinámica folicular y el crecimiento folicular como tal. Es importante mencionar que tenemos varias ondas foliculares. Por ejemplo, en esta gráfica es claro
pues un animal en un ciclo normal, es como tal, entre un día 0 y un día 18, que es un ciclo corto, aquí lo ilustran hasta el día 20, entonces aquí, ¿alguien de pronto tiene alguna pregunta o fue que solo se activó el micrófono? Profesor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Profesor, disculpe, el micrófono se abrió, pero aprovecho para hacerle una consulta o un comentario. Cuando usted habla de esos folículos de 6 milímetros, 7 milímetros en las vacas Botauro o Bojíndico, ¿qué posibilidades exista que se sometan a un programa y esos folículos puedan llegar a ovular? De eso justamente vamos a hablar. Cuando existen diferentes tipos de folículo. Normalmente, creo que te lo señalo aquí, es parte de lo que vamos a hablar. Los folículos con tamaños menores a 8 milímetros, bueno, menores a 8 son sensibles a la GNRH. Ellos pueden estimularse, crecer, pero realmente un folículo de ese tamaño que llegue a dominancia no es lo importante. Entonces, más que decir que yo voy a utilizar esa onda folicular, ¿sí? Teniendo ese folículo de 6 8 milímetros, lo que yo voy a hacer es sincronizar una nueva onda folicular. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ese folículo, por ejemplo, si yo utilizo protocolos basados en GNRH, no me van a responder mucho. ¿Por qué? Porque esos folículos no van a ser muy dependientes, no se van a ovular y no va a generar ningún efecto y no sincronizo una nueva onda folicular que me voy a devolver. Esos son los objetivos. Cuando uno hace una sincronización, espera que esto me devuelva, que es algo lento. Los objetivos es, primero, sincronizar una nueva onda. Si yo a la palpación encuentro un folículo de 8 milímetros, yo ese folículo no lo voy a usar para ovular la vaca y por tanto inseminar. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar exactamente ese folículo, si va a responder a diferentes hormonas o realmente me sirve mejor sincronizar una nueva onda folicular, porque si se me demora mucho tiempo en que ese folículo me crezca, ese ovocito que hay dentro del folículo puede estar muy viejo y pues obviamente el animal manifestar celo, posiblemente quedar preñado, pero la tasa de fertilidad va a ser muy baja. La posibilidad de pérdidas va a ser mayor cuando el ovocito está muy viejo. Entonces, más que decir que si el folículo si con ese tamaño él se va a estimular, lo que yo quiero es sincronizar una nueva onda folicular. Entonces ya vamos a ver cuándo es más interesante utilizar protocolos basados en GNRH o protocolos basados en estrógenos. ¿Listo? Creo que más o menos respondo algo a la pregunta. Y si no, al finalizar, volvemos y discutimos esa parte, que es una pregunta muy, muy interesante como tal. Bueno, muchas gracias. Continúo mencionando que normalmente podemos tener vacas que son de 2 o de 3 ondas interovulatorias o de 2 o 3 ondas foliculares como tal. La duración de toda la onda se ha descrito que es común entre 7 a 10 días, como lo vemos en las gráficas. Y obviamente, cuando el ciclo es más corto, recuerden que el ciclo estral dura, pues, o su duración promedio es 21 días, pero hay vacas que tienen ciclos cortos que pueden ir del día 18, 18, 19, 20, 21, o vacas que tienen un ciclo más largo, 22, 23, 24, ¿listo? Entonces, obviamente, cuando son vacas con ciclo corto, la duración de la onda folicular va a ser menor, 6 días, por ejemplo. Y la duración, cuando el ciclo es más largo, obviamente va a ser mayor. Por ejemplo, cuando el ciclo es de 24 días, la duración de la onda folicular, de cada onda folicular, es aproximadamente de 12 días. ¿Listo? Entonces, es la diferencia cuando las vacas tienen un ciclo corto o un ciclo largo. Siempre va a ocurrir los fenómenos, me voy a adelantar, de emergencia o reclutamiento, los dos términos son iguales, que nos los ilustran aquí de un color verde. ¿Listo?
y siempre va a haber un pool de folículos sensibles, es decir, folículos primarios, primordiales, con los cuales nace la hembra como tal. Listo. Ahí dentro de estos folículos tenemos los ovocitos, los cuales están pausados en la telofase 1 de la meiosis 1, ¿cierto? Ellos están pausados como tal y obviamente una vez se fertilizan, ellos se reactivan. Recuerden que ellos son células haploides, son células germinales. ¿Listo? La emergencia como tal está descrita en unos 2 días, ¿cierto? E incluso cuando yo sincronizo una nueva onda folicular, es decir, aplico medicamentos y el ovario se resetea, sincronizo una nueva onda, la emergencia dura aproximadamente 2 días. ¿Listo? Siguiente está la selección. Digamos que cuando ya hay folículos bajo selección, inicialmente esos folículos son muy sensibles a la FSH. Un folículo, pues, o una cantidad de folículos que están en reclutamiento, algunos de estos se seleccionan y ya cuando está bajo fenómenos de selección, normalmente tienen el tamaño que les mencionamos. Son folículos de unos 6, 8 milímetros aproximadamente. Solo uno va a llegar a ser dominante, porque uno va a producir inhibina y va a inhibir a los otros folículos como tal. Entonces, este folículo, este solo, este que ya no lo muestran aquí, no ninguno de estos tres, sino solo uno va a volverse dominante. Él empieza fenómeno de dominancia, 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 y la dominancia puede ir a atresia. Por ejemplo, si fuese bajo un periodo de un diestro. Pero también la dominancia puede ir con ovulación. Este es un folículo dominante y este se va a ovular. ¿Por qué ese folículo llega a ser dominante? Porque la estimulación para que el folículo siga creciendo ya va a ser por la LH. Entonces es importante. La estimulación inicial de los folículos en reclutamiento o emergencia y selección es mayor por la FSH. Y la estimulación de los folículos dominantes, es decir, la hormona que estimula que estos folículos sigan creciendo cuando ya son dominantes, es la LH. Y finalmente, la misma LH, cuando se genera un pico por un exceso de estrógenos, es la que va a generar la ovulación como tal. Eso es lo que normalmente conocemos. Entonces es bien importante, me voy a devolver, que tenemos 2 tipos de folículos. Cuando son muy pequeños, son muy dependientes de GNRH, y cuando tienen un tamaño ya dominante, dependen un poco más de estrógenos. Es decir, como el mismo folículo produce estrógenos, esa cantidad acumulada o esa cantidad que se produce y se va incrementando gradualmente de estrógenos va a hacer que el folículo mismo sea sensible a los estrógenos. Entonces, esos son los 2 diferentes tipos de folículos que tenemos. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos ese control farmacológico? Entonces, aquí está. Aquí tenemos el pool, que están bajo fenómeno de selección, dominancia, y algunos van a quedar en un estado estático, otros van a ir bajo fenómeno de regresión si no se ovulan como tal. ¿Qué se va a necesitar para ovular? Un pico de LH. ¿Y por qué no se genera la ovulación cuando está en un periodo de diestro? Por la presencia de la progesterona. Entonces, cuando adicionalmente queremos sincronizar una nueva onda folicular, debemos de hacer control de la progesterona como tal. Este simplemente es otra explicación gráfica de qué es lo que se realiza cuando hacemos una nueva sincronización. ¿Qué medicamentos utilizamos para sincronizar una nueva onda folicular? En este caso, podemos utilizar los análogos de la GNRH. Recordemos que la GNRH es una hormona peptídica, es una hormona muy pequeña. Entonces, a nivel comercial y obviamente tras muchos procesos de investigación, se han generado o tenemos a disposición diferentes medicamentos, los cuales son análogos de la GNRH como tal o de la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Listo?
Entonces, aquí les muestro ciertos análogos como el acetato de gonadorelina, el acetato de buserelina y diferentes presentaciones comerciales. Yo sí quisiera preguntar, por ejemplo, bueno, estas presentaciones, una es Fertagil, otra es Conceptal. Estas son, por ejemplo, de esta marca MSD, la cual es una marca muy, pues, de uso muy común, pues, en muchos países, sé que está presente. Y, por ejemplo, aquí también pongo otro, que también es buserelina, acetato de buserelina, que se llama Maxpren. Esta, por ejemplo, es de una marca Chalver, que, por ejemplo, aquí en Colombia está disponible y, pues, tiene un precio adecuado a mi consideración. Si quisiera preguntarle si alguno de pronto conoce alguna marca, incluso si quizás nos dice precios. A mí me parece personalmente tanto que la GNRH como el estradiol, que es el otro medicamento que nos va a generar la sincronización de una nueva onda folicular, son muy económicos. De pronto, si nos pueden contar qué medicamentos usan en Ecuador, por ejemplo, o en Panamá, que tenemos una compañera, o en otro país. ¿Qué marcas hay de pronto y algunos costos? Porque esto es importante. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo está? Muy bien. Bueno, acá en Panamá está el Gonaxal, el precio está como en $35, que es NRH. No sé, mi compañero Jorge, que está más con vacas, que nos puede decir qué otras más hay por acá. El Conceptal también lo tenemos. Hola, buenas noches. Aquí tenemos, por ejemplo, está el Gestar del laboratorio Over, que puede estar como por alrededor de $30, 20 cc o 20 ml. Está uno del laboratorio de Argentina que se llama, comercialmente se llama buserelina también, es acetato de buserelina. La de Zoetis también, que es costosa, que son las más comerciales que usamos en ganado, por ejemplo. Esto es en Panamá. Sí, doctor, en Panamá. Ok, perfecto. Les pregunto también, esto pues ya es como más a cuestión. Hay ciertos medicamentos que son de control oficial. Por ejemplo, aquí se requiere como algo de cierta vigilancia a esos medicamentos, no tanto con la GNRH, más que todo con las prostaglandinas, que ya vamos a hablar de estas. También de pronto existe esa restricción. Disculpa, profesor, no le entendí, no le escuché bien la pregunta. Restricción en cuanto al uso A la venta, mediado más por... que todo a la venta. La verdad es Más, que la mayoría de los hormonales sí nos requieren receta médica, sí, es a eso a lo que ok, se refiere. ok. Sí, porque bueno, hay veces también pasa que si no, sin receta no los venden, ¿cierto? Entonces, sí quería pues como conocer. Y en Ecuador de pronto algún colega nos puede contar. ¿Cómo le va? Muy buenas noches desde Buenas Ecuador. noches. ¿Con Un quién gusto. habla, perdón? Patricio Vargas. ¿Cómo estás? Eh, sí, acá se utiliza el GNRH Gestar, 50 ml, que está más o menos a 37, sí, $37. Una de Eurofino que sale los 20 ml a 40. La de Over, que también es un poco costosa, más o menos creo que está a 50, algo así, los 40 ml, algo así está. Y sí, acá no hay restricción, acá se puede comprar libremente. Doctor, por ejemplo, aquí en Panamá, aunando a la pregunta, por ejemplo, lo más restringido de las hormonales es la prostaglandina y en parte el estradiol, pero lo más restringido es la prostaglandina. Ok.
Entonces, por ejemplo, aquí ya se pusieron que en cualquier agroveterinaria, si no lleva su receta de su médico, no tiene acceso a la prostaglandina. Por ejemplo, lo que decía el compañero de Orofino, también tenemos la línea de Orofino aquí en Panamá. Ahí esa compañía, si tú le compras el paquete completo, no te exigen tanto la receta médica, pero en los expendios sí te piden mucho, pero es para prostaglandina más que nada, por el efecto pues que se usa inadecuadamente, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfectamente, sí. Bueno, realmente acá en Colombia, pues hay muchas marcas. Creo pues también que hay, es común. Aquí yo digo pues que tenemos demasiadas marcas. Tenemos Obrofino, o sea, todos los que ustedes dijeron están aquí disponibles. Entonces, pero veo que sí es un poco más económico. No sé por qué, ¿cierto? Curiosamente, por ejemplo, un frasco de Maxpren de buserelina de unos 10 ml está alrededor de 30.000 pesos colombianos, que es, yo estaba aquí en el celular haciendo, si el dólar vale, pongámosle muy caro, 4.000 pesos colombianos serían como $8, 8 $9. Entonces sí es un poquito como más barato ahí, ¿cierto? Porque eso también es algo importante al final. Vamos a ver, por ejemplo, unos costos aproximados de cada sincronización. ¿Listo? Y también les cuento, en cierta parte, por experiencia, en ciertos países está restringido el uso de ciertas hormonas. Entonces, primero, por eso les preguntaba eso, porque es algo que pues debemos de considerar, ¿cierto? Como todos responsables de la salud pública, ya esto más a cuestión, que cierta parte de estas hormonas pues pueden tener interferencia en leche y en carne. Entonces, bueno, hay varios estudios, pero en eso hay controversia. Yo realmente en algún momento hice una búsqueda relacionada con esto y, por ejemplo, no es muy significativo los niveles de ciertas hormonas en leche y en carne. ¿Listo? Pero a la luz de que sabemos que ya hay ciertos productores no, consumidores que buscan productos, pues ahora saben que hay un boom en ciertas partes de productos orgánicos. En Estados Unidos es muy bien conocido las granjas lecheras orgánicas que no usan nada de hormonas y bueno, más que de hormonas, medicamentos en general. Entonces también esta cuestión pues es importante a la luz de donde uno esté trabajando. En Estados Unidos está prohibido el uso de esteroides para sincronización en general, ¿sí? Por ejemplo, está prohibido el uso de dispositivos intravaginales en vacas lecheras, ¿sí? Y de ciertos estradiol bajo ciertas explotaciones como tal. En ganado, creo que en ganado de carne sí se puede usar, pero en vaca lechera sí es donde más restricción hay como tal. Y obviamente pues se deben de guardar los periodos de retiro. También es algo que es importante pues que lo analicemos si existe periodo de retiro. Los medicamentos siempre van a tener un periodo de retiro como tal y normalmente si lo hacemos en animales en producción es complicado esa parte ahí. Entonces, pues para que también analicemos eso. Obviamente, todo esto hay que cogerlo no solo por el efecto productivo, porque realmente es una muy buena estrategia para mejorar la reproducción, sino también, pues obviamente, debemos de ser conscientes en que nosotros somos los responsables de la producción de alimentos de origen animal. ¿Listo? Profesor, para hacer un aporte, no sé si está de más. Sí, Cuando terminé mi estudio de mi carrera universitaria de la ingeniería, yo hice una práctica internacional en los Estados Unidos. De sí, hecho, las sincronizaciones yo tuve en lechería específicamente, solo eran GNRH, dispositivo y prostaglandina. prostaglandina. Ni siquiera usábamos gonadotropina ni estradiol. Era totalmente restringido en el estado donde yo hice mi práctica, que fue arriba, en Dakota del Norte. Sí. Y vacas de altas productoras con dispositivos de, por ejemplo, el CIDER, que es el que más progesterona tiene, igual los resultados eran bastante bajos, bastante bajos. Esas vacas altas productoras cuesta muchísimo preñarlas también. Sí, ahí ya debe de existir en legislación, ¿cierto?
porque pues también debemos ser conscientes en que los alimentos pues deben de llegar de manera inocua. Obviamente sabemos que pues Estados Unidos y los países europeos sí tienen una legislación más exigente para el uso como tal de medicamentos y tiene restricciones como tal. Pero veo pues por lo que me cuentan que pues a nuestras condiciones de Latinoamérica pues no hay restricciones, pero sí debería pues como de obviamente estudios y mejorar todo esto para utilizar mejores protocolos que obviamente mantengan una fertilidad y productividad adecuada. Y obviamente que no ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos, tanto de leche como de carne. Es algo pues que no debemos de olvidar por esa parte. ¿Listo? Bueno, continuemos acá. Entonces aquí vamos a ver cuál es el efecto del uso de la GNRH. Entonces, el principal efecto que tiene es eliminar o la eliminación funcional del folículo dominante o de algunos folículos que están en esa cohorte, ¿cierto? Induciendo ¿qué? Ovulación o la luteinización, utilizando como tal GNRH exógena. Es decir, si yo aplico GNRH exógena, voy a generar, si hay un folículo dominante, su ovulación, o si hay una cohorte de folículos, en cierta parte, su ovulación o su regresión. Digamos que los folículos que están en esa cohorte, en reclutamiento, selección, que no son dominantes, van a ir rápidamente más es al proceso de atresia. Y si hay un folículo dominante, su ovulación y formación de un cuerpo lúteo accesorio, más que accesorio, la formación de un cuerpo lúteo como tal. Pero ese es un efecto. Pero el efecto más marcado es el que les vengo contando, sincronizar o inducir una nueva onda folicular. Es decir, yo ovulo con la estructura si me es receptiva a la GNRH como tal y sincronizo o induzco una nueva onda folicular. Que también es importante mencionar al uso de la GNRH. La administración como tal induce un aumento inmediato de la LH y también de la FSH y como tal, si hay un aumento masivo de la LH, vamos a simular o vamos más que simular a generar un pico de LH y por tanto se genera la ovulación. Y la magnitud pues fue independiente de la concentración de progesterona, es decir, si el animal está bajo efecto progestágeno, pues si fuese en una parte del ciclo, el animal va a ovular sí o no, o la etapa de la onda folicular. Entonces la GNRH es uno de los medicamentos inductores de la ovulación. Y al inducir la ovulación, entonces, mira que tiene dos efectos, inducir ovulación y sincronizar una nueva onda folicular. Entonces ahí este medicamento lo usamos como, es uno de los primeros pues, que tenemos para la selección de una nueva onda folicular. ¿Listo? Me devuelvo aquí comercialmente, pues la GNRH se aplica 2.5 ml vía intramuscular. Esta es una dosis pues común, estándar, que casi todos los productos hormonales mantienen. Es importante que las dosis de hormonas son iguales para pues cualquier tamaño de animal. Se ha llegado a estudiar, más adelante vamos a ver que hay ciertos estudios en esta parte de uso de hormonas, hay muchos estudios realmente, pero hay estudios que mencionan, por ejemplo, que vacas lecheras pueden ser un poco más demandantes de estradiol si se utiliza el estradiol como tal. Entonces no se usan 2 miligramos, sino 5 miligramos. Ya vamos a ver todo eso. Bueno. También la GNRH, pues el efecto como tal es la nueva onda folicular, ¿cierto? Pero su efecto está mediado o un aspecto importante en este caso es la presencia o ausencia de un folículo dominante, ¿sí? Entonces aquí es donde decimos que el folículo dominante es, llamémoslo así, eh, a ver que se me escapa bien la palabra, demandante o es un folículo que va a responder bien a la GNRH como tal. ¿Listo? Entonces, cuando en una sincronización o bueno, o tengamos animales los cuales
van a presentar estructuras como folículos dominantes. La sincronización con GNRH va a tener un efecto positivo en estos animales. Entonces, eso era lo que mencionábamos acá, un folículo dependiente de GNRH. ¿Cuándo un folículo es más dependiente de GNRH? Cuando es un folículo un poco, pues un folículo dominante. ¿Por qué? Porque este folículo va a ser más sensible a la GNRH y al aplicarse GNRH de manera exógena, el medicamento, en este caso tenemos análogos, va a generar como tal la ovulación y la sincronización de una nueva onda folicular. Se dice que después de administrar la GNRH, la selección del folículo dominante, pues se ovuló y la aparición de la nueva onda ocurre entre 1 día y medio a 2 días después de su aplicación. Entonces su efecto es rápido realmente. Al día y medio o a los 2 días ya tenemos una nueva onda folicular como tal cuando aplicamos GNRH. Aspecto importante, presencia de folículo dominante. Es una parte pues bien considerada cuando usamos GNRH. Bueno, no sé si quieran, hacemos un descanso, unos 10 minutos o continuamos. Profesor, una consulta. Sí, claro, Eh, dime. Mi día a día está más enfocado en equinos, entonces por ahí le quiero hacer una preguntita con respecto al GNRH. Sí, Acá en yeguas, por ejemplo, el GNRH tiene un tiempo de acción para esperar la ovulación en caso de una inseminación, ya sea con semen congelado. eh, Tiene un tiempo de acción, más o menos 36 a 48 horas. sí. Eh, También utilizamos HCG para causar la ovulación. eh, en vacas. En vacas, normalmente la ovulación ocurre 18 a 20 horas, ¿cierto? Ese es el tiempo promedio. Pues el tiempo promedio puede ser un poco menos. La descripción va de 16 a 24 horas, pero lo más recomendado es que, o lo que se ha estudiado es que la ovulación ocurre 18 a 20 horas después de aplicada el análogo de la GNRH. No tengo mucha experiencia en equinos, pero pues sé que en equinos es más utilizado la deslorelina. Exacto, sí, la La deslorelina. deslorelina como tal, sí. Esa pregunta sería muy chévere, pues complementando a eso, pues el doctor Santiago Titiribí tiene pues muy buena experiencia en equinos y de pronto nos mostrará su efecto, porque no sé, por ejemplo, cuando si se usa acetato de buserelina, cuál es su efecto como tal en equinos. Es En más bovinos prolongado. es más prolongado, sí. Exacto. Pero Y las normalmente dosis son más altas. las dosis son más altas, sí. Normalmente en bovinos la dosis de 2.5 ml, pues que normalmente eso corresponde a, ya te voy a decir a cuánto, déjame yo miro acá, a unos 100 picogramos, más o menos eso corresponde 2.5 ml. Es utilizada para inducir ovulación, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, tenemos problemas clínicos como los quistes ováricos, que es o la enfermedad quística ovárica en bovinos, es bien recomendado el doblar la dosis, ¿cierto? Pero tanto con gonadorelina como buserelina, la ovulación se induce entre las 18 y 20 horas. Ese es un dato pues importante como tal. Lo había dejado un poco más al final cuando pues mencionamos la inducción de la ovulación. Y mira que tiene más o menos efecto porque si a más o menos, como decíamos acá, 18 a 20 horas es más o menos un día, casi las 24 horas. Y mira que ya casi al día y medio hay una nueva onda folicular. Eso tiene relación en que una vez se genera ya la ovulación, una nueva onda folicular para que crezca toma alrededor de 8 horas, cuando es sensible a FSH, es decir, la nueva onda se sincroniza y en 8 horas va a haber una secreción de FSH y durante esas 8 horas va a crecer pues va a pasar de reclutamiento a selección. Va a tardar 8 horas. Entonces mira que más o menos casi al día y medio es que hay una nueva onda folicular como tal. Entonces sí pues tiene relación con eso. Me dicen que si continuamos o quieren un descanso para tomar un café y luego continuar.
Sigamos hasta las 7. Ok, bueno, continuemos. Otro medicamento que también nos va a generar la sincronización de una nueva onda folicular es el estradiol. Aquí menciono, pues el que es de más uso común, no sé, también les pregunto, el uso también está descrito el uso de valerato de estradiol, pero el más común es el benzoato de estradiol para sincronizar una nueva onda folicular. También comercialmente tenemos cipionato de estradiol. ¿Listo? Cipionato de estradiol es una sal de estradiol de 17 beta estradiol, nada más que tiene un efecto un poco más prolongado y por eso lo usamos en cierta fase como inductor de la ovulación como tal. Pero el que usamos, el que es un estradiol de una acción un poco más corta y rápida, es el benzoato de estradiol, que es una forma de 17 beta estradiol de una hormona esteroidea como tal. Aquí ciertas presentaciones comerciales, yo sé que a nivel comercial hay muchas hormonas, ¿sí? Pero por ejemplo es común esta marca, Von Franken, es una marca argentina, se llama así, benzoato de estradiol, o hay una, por ejemplo, de Zoetis, o a su vez del, pues, que lo procesa o lo maquila Sintex, que también se llama benzoato de estradiol. También hay otras marcas como Tradiovet, no sé si haya Estrozol, Grafoleón, hay un poco de marcas de benzoato de estradiol. También los quisiera escuchar ahí para conocer pues como un poco de lo que comercialmente tienen disponible. Los compañeros de Panamá, de... Sí, doctor, aquí pues, en Panamá tenemos igual los dos que usted puso en su presentación y contamos como con 6 o 7 estradioles. De mayor uso tenemos el de Sintec o Zoetis. No sé si en todos los países ya es Zoetis solamente. Sí, Es más comercial. También el de Over, también porque es uno de los más económicos que existen en el mercado por el volumen de la presentación. sí. Y, por ejemplo, en lo particular yo manejo la línea de Sobet de Argentina, que trae todos los hormonales a Panamá, excepto la SG, la gonadotropina, que también es muy, muy económico y no tanto lo económico, sino lo bien que trabajan los productos a la hora de las sincronizaciones de celo a tiempo fijo, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, yo en lo particular, de los trabajos que yo realizo acá o de los que, perdón, de los que trabajo con amigos, con colegas, o sea, yo no uso estradioles día 9 para evitar un manejo. Tratamos de manejar cipionato. Pues creo que usted lo va a mencionar en sus presentaciones más adelante, ¿no? Porque es un poco, la vida es media larga y entonces nos ayuda también a la inducción de la ovulación también. Sí, ok, perfecto. Perfecto. Bueno, benzoato de estradiol. Aquí vamos a hablar de ciertos fenómenos los cuales están relacionados con el uso del estradiol. Entonces, en general, más que, bueno, no mencionamos solo el estradiol, sino los esteroides. Ambos, tanto estradiol como progesterona, aplicados van a tener un efecto en sincronizar una nueva onda folicular. Y aquí vamos a empezar a hablar de ciertos fenómenos farmacológicos y fisiológicos relacionados con la sincronización de la nueva onda folicular. Entonces el estradiol suprime la fase de crecimiento del folículo dominante y de cualquier folículo en general. Y se menciona que la supresión es más profunda, ¿cierto? Cuando se administra con progesterona. Entonces es bien conocido el inicio de protocolos o con GnRH o con estradiol más progesterona. ¿Listo? El mecanismo pues, responsable de la supresión del crecimiento folicular de cualquier fase es inducida por los estrógenos, parece implicar la supresión de FSH y de LH.
Les comento que este protocolo, pues que este manejo es un manejo muy antiguo. Pensaría uno que es más o menos reciente, incluso al boom que ha sido el uso de hormonas en bovinos como tal, pues en diferentes especies, pero es un manejo muy viejo. Pero no se ha estudiado exactamente qué es lo que genera como tal el estradiol y la progesterona. Se sabe que cuando se aplica, suprime los niveles de FSH y de LH. Y por tanto, cuando el folículo es muy dependiente, sobre todo de FSH o de LH, entonces nos va a suprimir o uno u otro. De ahí que el uso del estradiol esté un poco más amplio para cualquier situación clínica. Es decir, recuerden que habíamos mencionado anteriormente que el uso de la GnRH va a tener un efecto más marcado cuando hay un folículo dominante. Cuando hay presencia de folículo dominante, su efecto va a ser mejor. ¿Listo? No quita, también estudios se han realizado, y no quita que cuando se aplica sin la presencia de un folículo dominante, no va a tener un efecto también marcado. ¿Listo? Pero en la combinación de estrógenos más progesterona, sí mantiene una buena, digamos que la podemos utilizar para diferentes situaciones, tales como presencia de un folículo dominante, presencia de un cuerpo lúteo viejo o vacas que estén bajo situación de anestro. De ahí que el chequeo reproductivo previo a la sincronización sea muy importante para determinar el tipo de manejo reproductivo que se vaya a realizar. Bueno, aquí se dice pues que la aparición de la nueva onda, la onda folicular como tal, reclutamiento, selección de ese primer folículo dominante tarda más o menos lo mismo que si utilizáramos GnRH. Más adelante vamos a ver comparaciones con protocolos, porque hay muchos protocolos. Realmente todos funcionan, ¿cierto? Nada más hay ajustes. Y bueno, les cuento, hace nada estábamos pues en unas capacitaciones con el doctor Pietro Baruselli. El doctor Pietro Baruselli es uno de los mayores exponentes, él es de la Universidad de Sao Paulo y tienen un equipo de reproducción bovina gigante, uno quizás de los mayores exponentes en reproducción bovina de Latinoamérica, incluso a nivel mundial. Y dentro de las conclusiones era esa: no hay diferencia significativa en el uso de protocolos con GnRH y estradiol. Obviamente, su mejora va a estar marcada en que las vacas que manifiesten celo van a tener mejores tasas de preñez, ¿cierto? Eso es algo que lo vamos a discutir más adelante. ¿Listo? Y también es importante mencionar que las concentraciones de estradiol intrafolicular van a suprimirse en el folículo dominante después del tratamiento con estrógenos y progesterona, ¿cierto? Y se mantienen muy bajas solo cuando se usa estradiol. Conclusión: la combinación de estradiol más progesterona va a tener un efecto más marcado en la sincronización de una nueva onda folicular como tal. A ver, y vamos acá. Bueno, yo creo que por eso les decía que dejemos hasta ahí, porque como el tema se parte, entonces no lo quisiera dejar en la mitad, que ya vamos a hablar del control del cuerpo lúteo. Entonces sí considero pues que lo dejemos aquí y hagamos la pausita y ya nos vemos en unos 10 minuticos. Perfecto, ya les voy a compartir la presentación, denme un segundo. ¿Por qué no me deja? Ok. Ahora sí se ve la presentación. Sí, adelante, profe.
Ok, bueno. Vamos ahora a mencionar aspectos importantes en los fenómenos de la luteólisis. ¿Listo? Recordemos que el cuerpo lúteo cumple muchas funciones. Bueno, realmente produce progesterona. La progesterona es la hormona que mayor vida tiene durante todo el ciclo estral. Y hay distintos aspectos desde lo clínico, lo fisiológico y lo farmacológico que son importantes considerar a la luz del control de la vida media del cuerpo lúteo. Entonces recordemos que dentro del control de la vida media del cuerpo lúteo, aquí volvemos y mencionamos el ciclo estral. Aquí tenemos una imagen muy bonita entonces aquí sería el estro, aquí ocurriría la ovulación. Denme un segundo, activo el puntero láser, el estro, día 0, estro, ovulación, y aquí nos muestran los niveles de progesterona, cómo incrementan en nanogramos por ml, como tal. Entonces aquí, primeros días, esto ya fuese metaestro, ¿sí? Entonces aquí nos muestran la morfología de un cuerpo lúteo en el metaestro temprano. Bueno, ¿por qué es importante considerar eso? Porque la sensibilidad del cuerpo lúteo a la hormona, que principalmente está encargada de su control, es decir, la que va a finalizar la vida media de que es la prostaglandina F2-alfa, va a estar mediada por por el tiempo o la vida o los días que tiene ese cuerpo lúteo. ¿Eso a qué se ha estudiado o a qué conclusiones pues se ha llegado? A que los primeros 5 o 7 días, ya vamos a ver algunas imágenes y apreciaciones de cuando el cuerpo lúteo tiene una mayor sensibilidad a la prostaglandina y está relacionada con los niveles de receptores propios de prostaglandina que pueden tener y a la misma producción de prostaglandina. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran un cuerpo lúteo que lo encontraríamos en el metaestro, aquí ya tardío, en el metaestro temprano no tuviera un tamaño pues y de pronto alguno tiene dentro de la apreciación clínica cómo determinar cuál es un cuerpo lúteo más funcional. Cuando hacemos los chequeos o los diagnósticos reproductivos, de pronto alguno tiene alguna apreciación por el tamaño o qué parámetro clínico ahí usa para determinar esto. Bueno, los veo muy callados, qué chévere que puedan participar. Pero bueno, yo les cuento cómo pues ha sido de que he escuchado diferentes criterios técnicos. Obviamente también uno va generando su propio criterio técnico y también pues me ha gustado complementar con la parte teórica. ¿Listo? Y bueno, recuerdo que nos mencionaban que un cuerpo lúteo de un tamaño mayor nos va a indicar mayor viabilidad. Y realmente esto no es así. La viabilidad del cuerpo lúteo no está mediada por el tamaño que este cuerpo lúteo tenga. Incluso hay ciertas observaciones que indican que el porcentaje de error que se tiene eh, cuando se hace el diagnóstico de estructuras ováricas solo con palpación rectal sin complementar ultrasonografía es menos de un 50%. Es decir, el porcentaje de acierto, la sensibilidad que tiene el método de solo palpación rectal es muy baja. Y sobre todo, por ejemplo, en razas taurinas, donde el cuerpo lúteo no tiene un tamaño considerable como lo tienen razas taurinas, va a disminuir mucho más y va a complicar un poco más el diagnóstico. Obviamente a esto pues se ha avanzado, hay muchas nuevas tecnologías y por ejemplo la vascularización del cuerpo lúteo va a tener mucha relación con la viabilidad del cuerpo lúteo como tal, es decir, a mayor vascularización posiblemente mayor, no solo viabilidad, mayor producción de progesterona y por tanto va a ser un cuerpo lúteo mucho más viable.
Recordemos dentro de esos apuntes de fisiología que la luteólisis inicia ya que el folículo dominante va a generar la producción de oxitocina hipofisiaria. Esa oxitocina hipofisiaria a su vez va a generar una descarga de muy pequeñas cantidades de prostaglandina por parte del útero, del endometrio como tal. Esa prostaglandina endometrial va a estimular ciertos gránulos oxitóxicos que hay a nivel del mismo cuerpo lúteo y a su vez que se sensibilice el endometrio y empiece a producir más prostaglandina F2 alfa. Es decir, es un fenómeno complejo que va a necesitar no solo prostaglandina, sino oxitocina. Entonces, de ahí que no siempre vamos a tener una respuesta de un 100% a la aplicación de prostaglandina F2 alfa, porque no tenemos un método sensible para saber esa sensibilidad propia, pero sí ya hay ciertas apreciaciones clínicas que se tienen. Realmente, pues, o realmente no, eso es lo que ocurriría en un fenómeno de luteólisis y pues al día 15, incluso antes, empiezan esos aumentos graduales de prostaglandina, ¿cierto? Obviamente dependiente de oxitocina y receptores oxitóxicos para que se dé la luteólisis completa. Ella tarda unos días, aproximadamente 3 días. De 2 a 3 días tardaría una luteólisis completa. Entonces aquí vamos a ver cuál es el efecto que tiene la aplicación de prostaglandina sobre el ciclo estral como tal. Entonces en esta gráfica tenemos un ciclo otra vez normal, día 0, día 21 y la luteólisis se daría por aquí. Después del día 15, 16, 2 a 3 días, luteólisis completa, caída completa de progesterona. Esto sería un ciclo normal que ocurriría cada 21 días. Diferente es que realizáramos a inyección de prostaglandina F2 alfa. Entonces aquí nos muestran que si la aplicación se hace del día 0 al día 5, no vamos a tener ningún efecto sobre generar luteólisis. Aquí se ha mencionado que, y hay estudios recientes que mencionan que para mejorar el efecto, es decir, hay receptores desde el día 3, es decir, en el metaestro, a partir de días aquí podemos tener receptores, los cuales no están expresados en su totalidad. Es decir, que a la primera inyección no van a tener un efecto marcado, pero a una segunda inyección de prostaglandina entre 12 a 24 horas posteriores a la primera, vamos a tener sí un efecto de luteólisis. ¿Listo? Entonces, adelante vamos a ver ciertos protocolos, los cuales son mejorados con doble dosis de prostaglandina F2 alfa. Entonces, si la inyección se hace entre el día 0 al día 6, no hay ningún efecto. Y contrario es cuando realizamos la aplicación de la prostaglandina entre el día 6 al día 17, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Otro ciclo normal, concentraciones de progesterona en nanogramos por ml, y aquí obviamente la vaca ovuló, empezó a subir, a subir, a subir, y aquí al día 7 realizamos la aplicación de prostaglandina F2 alfa. ¿Qué va a ocurrir rápidamente? Una luteólisis y normalmente la manifestación del celo o del estro en 3 días. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? Como hay una caída de progesterona, aquí en este día vamos a tener la primera onda folicular. Si esa onda folicular en este mismo momento hay un folículo dominante, cae la progesterona, ese folículo se quita el feedback negativo que genera la progesterona y se puede generar como tal la ovulación. Entonces es la forma más sencilla de sincronizar el celo. Es decir, yo palpo cuerpo lúteo y aplico prostaglandina F2 alfa. Es el método más sencillo de sincronizar el celo. A nivel comercial, pues tenemos prostaglandinas naturales y prostaglandinas sintéticas. Aquí, pues también me gusta otra vez preguntar sus comentarios frente a lo que se tiene disponible en el mercado. Y aquí sí me gustaría saber los costos también. Tenemos Lutalice, este es pues bien conocido en muchos países, eso es Dinopros, es bueno, pero es bien costoso realmente. Su uso aquí en Colombia, yo sé que está más utilizado en equinos, también se usan bovinos, pero
Comúnmente usamos Estrumate, el cual es un análogo, pues un sintético de la prostaglandina clorprostenol. Y ahí, pues, Estrumate es una marca bien conocida, pero hay otras marcas que también, pues, tienen un muy buen efecto y, pues, hay laboratorios que, llamémoslo así, son confiables al momento de producir y comercializar esta prostaglandina. ¿Qué otras marcas tienen ustedes disponibles allá? Los compañeros que nos han venido interviniendo, me gustaría escucharlos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Acá en Panamá, bueno, el Dinopros tenemos, el Italis. Sí. Cloprostenol, bueno, diferentes marcas comerciales. Hay de Biosol, hay varias, la verdad, cloprostenol. Y precios. El Italis, $25. El cloprostenol, 17, 15, más o menos los precios. Ok. En Ecuador, de pronto, ¿qué nos pueden contar? Buenas noches. En Ecuador existe Estrumate, lo que yo he visto, y algunas casas comerciales también, que si son en costos, pues los 10 ml de Estrumate está saliendo como a 50 o $45, creo. Y ahí hay otras cosas comerciales como de Argentina, de Brasil, Eurofino, y también del Ciclase de Zoetis. El utilice no hay mucho, no lo he visto, yo no sé si en la costa lo utiliza. Ok. ¿Y costos de pronto del más económico y del más costoso? A ver, el más costoso acá en Ecuador es el Estrumate. Sí. En barato, por ejemplo, hay una casa comercial que está saliendo de Brasil, que está más o menos los 20 ml, le sale a $35, creo, que es el más barato. Ok. Y hay otras casas comerciales de aquí de Ecuador mismo que también lo están haciendo barato, pero no dan los mismos resultados. Cuando Sí, se hacen también es un comentario personal. Hay ciertas marcas que son no muy conocidas, llamémoslas así, pero que a su vez, pues al no ser muy conocidas, el precio no es muy elevado, pero el efecto no es muy bueno. Digamos que también cuando, bueno, cierta recomendación es que cuando usemos estos protocolos, utilicemos unas marcas que a nuestra consideración ya tengan pues como una buena trayectoria por el efecto y por lo mismo porque queremos o necesitamos que el efecto no solo, o sea, cuando se hace un protocolo de inseminación a término fijo y si va solo a celo o si va a inseminación a término fijo, que son dos cosas distintas que vamos a hablar, es una inversión para el productor, ¿cierto? Para el propietario del animal, ¿cierto? Y si es un lote, un número considerable de animales, ¿cierto? Que hay veces es común hacer esos trabajos en unas grandes poblaciones por diferentes efectos, concentrar el número de partos para que al concentrarlos se tenga más tiempo para la atención del parto y del neonato y además pues de la madre. Cuando se maneja estacionalidad, porque en ciertos momentos o para ciertas temporadas se tiene más acceso a alimento y en otras temporadas no, o lo contrario. Si las vacas se concentran, no mantener todas las vacas en un solo momento, sino ir sincronizando, ir peñando otra cantidad y para momentos donde pronto es donde siempre ocurren los partos, llevar los partos a otras fechas para mantener, por ejemplo, una producción permanente de leche. Eso es, por ejemplo, algo común para nuestros países en condiciones tropicales, donde queremos mantener permanentemente leche, por ejemplo, en condiciones estacionales, y hay veces gusta más es la estacionalidad. Entonces, el uso de hormonas, pues como que conozcamos, es bien importante para este objetivo como tal.
Realmente de casi todas las hormonas, pues esta es una de las más costosas, creo yo que pues adelante que vamos a mencionar, las que vienen liofilizadas, como las gonadotropina, colonicaquina, son de las más costosas que tenemos en el mercado. Listo, pero pues nada más muestro estas marcas, pero me generaba curiosidad para ver qué otras hay. Por ejemplo, aquí en Colombia es una muy buena, es el Destrogenol, ¿cierto? Esto es de una marca argentina, creo que es del mismo Bonfranc, que no recuerdo exactamente, pero es una prostaglandina, un clorprostenol súper bueno. Listo, obviamente cada uno va a tener, de acuerdo a su disposición comercial, cuál prostaglandina pues se usa en ese caso. Listo. Comúnmente se usan 2 ml, ¿cierto? Cuando es clorprostenol. Profesor, Sí, y usted pudiera mencionarnos las diferencias cuando existen los de cloprostenol o alguna otra diferencia análoga a la prostaglandina F2 alfa. se te perdió ahí un poco la conexión. ¿Me puedes repetir? Sí, ahí en el mercado pues se ven varias prostaglandinas o análogas a las prostaglandinas, que es de cloprostenol, existen otras. ¿Qué diferencia existe entre una y otro tipo de análogos a las prostaglandinas cuando vienen con esas nomenclaturas? Bueno, normalmente el uso más común es la forma de estrógiro, de clorprostenol. Su efecto, el efecto al dinopros, ¿cierto? Que es el Lutalice, ¿cierto? No es muy significativo, más está asociado a costos. Estudios se han hecho, yo he leído ciertos estudios y también por experiencia personal, ciertos conocidos, por ejemplo en Uruguay, que he tenido, pues, he realizado práctica en Uruguay, no ven mucha diferencia en el uso de Lutalice y Strumate. No hay una diferencia bien marcada como tal de clorprostenol a dinopros como tal. Más es el costo que se tiene y realmente bueno, hay gente que menciona así que el Lutalice puede tener un efecto más, pues, o adicional sobre contracción uterina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en otras patologías, pues, o sí, porque la prostaglandina también la usamos para otras patologías, llámese retención de placenta, sí pudiera tener un mejor efecto, ¿cierto? Porque también es uterotónico, genera un tono, pues, o contracciones uterinas más marcadas. Eso es como lo que se ha mencionado. Esa misma pregunta yo sé que se la han hecho a otros grandes expositores y no es mucho. Entonces, como el estrumate tiene también el mismo efecto en la regresión del cuerpo lúteo, pues no es mucho, ¿cierto? Otra diferencia también, a raíz de lo que preguntas, también les cuento, por ejemplo, no sé si alguno ha tenido experiencia en programas con cerdos y en cerdos es común el uso intravulvar o la inyección a nivel de la mucosa vulvar. Aquí, pues como para mejorar el efecto contracorriente y disminuir la dosis de la prostaglandina. A raíz de esto, no hay diferencia en bovinos entre la inyección intravulvar, entre la inyección isquiorrectal y la inyección intramuscular de cualquier prostaglandina. Esa también es otro hecho, porque pues, realmente aquí no es solo el efecto, sino los costos, ¿cierto? Entonces, si tiene el mismo costo la inyección intravulvar, pues es mejor aplicarlo por una vía un poco más segura, la vía intramuscular y más práctica. ¿Sí me entiende? Sí, claro, Entonces, también gracias. esa es otra cuestión clínica que se tiene al uso de la prostaglandina. ¿Listo? Bueno, continuemos por acá. Aquí otro, pero más que todo en gráficas, que tiene de cómo es ese control cuando aplicamos prostaglandina, ¿cierto? Aquí hay progesterona por parte del cuerpo lúteo, aquí está la onda folicular, ¿cierto? Y cuando hay prostaglandina, cae la progesterona y este folículo proveniente de una onda folicular puede ovularse. Y obviamente, como este folículo es dominante, tiene estrógenos en una cantidad considerable y genera las manifestaciones de esto de 2 a 3 días. Volvámonos igual, más o menos de 2 a 3 días, luego de aplicada la prostaglandina, si el cuerpo lúteo es sensible, se genera la luteólisis, la manifestación del estro como tal.
Bueno, aquí otra, pues, forma, otra interpretación de qué ocurre cuando aplicamos prostaglandina F2-alfa. Entonces, situémonos acá. Aquí tenemos una onda folicular, ¿cierto? Y aquí nos dicen que hay una progesterona incrementada por el cuerpo lúteo. Entonces, estos folículos preovulatorios o dominantes van a ir a atresia. Entonces, como este va a ir a atresia, justo porque hay progesterona alta, yo aplico prostaglandina y la nueva onda folicular la estoy sincronizando después. Entonces, recuerden que como una nueva onda folicular va a tardar un tiempo, 2 días para que haya selección y al menos otros 2 a 3 días para que haya un tamaño preovulatorio. Entonces, mire que el estro también puede manifestarse de 4 a 6 días. Entonces, ahí está la diferencia entre la aplicación, cuando usted sabe, si uno la sincronizara en mitad del ciclo, el celo se manifiesta de 2 a 3 días. Y si la aplicas finalizando el ciclo, mire que este es el final del ciclo, cuando ya va a haber un folículo en atresia, vas a tener que esperar una nueva onda folicular y el estro no se va a manifestar de 2 a 3 días. ¿Listo? Entonces, primer consejo práctico, no todas las vacas que se aplican prostaglandina F2-alfa van a tener el estro de 2 a 3 días. ¿Listo? Es muy común el uso de dosis de prostaglandinas o de doble dosis de prostaglandina, que ya vamos a ver cómo son estos protocolos en vacas lecheras. Entonces, primera consideración para establecer un programa es que estas vacas que se les aplica prostaglandina, ¿qué consideran ustedes que uno debiera qué método debiera de uno utilizar para determinar si entra en celo sí o no? Doctor, para mi concepto, los parches Sí, o o pintura. la pintura O pintura. en la base de la cola, en la vértebra sacra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, toda vaca, recomendación, toda vaca que se apliquemos prostaglandina, como no sabemos si está al final o en la mitad, mire, cuando está en la mitad del ciclo, mire que aplicamos la prostaglandina aquí y justo cuando la aplicamos ya había un folículo dominante. Entonces, como ya hay un folículo dominante, no nos ahorramos unos 2 a 3 días, ¿cierto? Simplemente en este justo momento aquí donde nos ilustran que se aplica la prostaglandina, el celo va a ocurrir de 2 a 3 días. Contrario es este caso, y esto ocurre mucho. Entonces uno la aplica y piensa, y uno dice, a los 2 días, bueno, y no se ha acalorado la vaca, no hay celo, ¿cierto? Pero resulta que a los 6 sí se acalora. Y hay veces olvidamos eso, porque como a los 2 días, es decir, en este caso aplicamos prostaglandina F2-alfa y solo observamos celo, no utilizamos ningún método auxiliar, ¿cierto? Como a los 3 días máximo la vaca no manifestó celo, la olvidamos. Y como no hay ningún método auxiliar, puede que esa vaca que le aplicamos prostaglandina en ese momento, la estábamos aplicando finalizando el ciclo como tal y se va a acalorar no a los 3 días, sino a los 6. Y como no estamos haciendo observación de celo, vamos a perder un celo. Y vamos a necesitar otra dosis de prostaglandina u otro protocolo de sincronización. Primer consejo práctico de qué se hace cuando utilizamos protocolos solo con prostaglandina. Son de uso muy común en lechería, ya les había mencionado un poco, porque este ganado se está observando permanentemente, ¿cierto? Hay un contacto más cercano del cuidador, del ordeñador, del trabajador con la vaca, y en este caso entonces va a ser más fácil poder observar. Por ejemplo, si utilizamos un método auxiliar y la vaca a los 3 días no entra en celo, otras a los 6 días, otro porcentaje a los 6 días va a poder estar en celo. ¿Listo? Ese es un concepto pues bien importante cuando utilizamos protocolos con prostaglandina. Bueno. Finalmente, recuerden que íbamos paso por paso. Uno era sincronizar una nueva onda folicular, simular un periodo progestágeno, ¿cierto? Bien sea con la formación de un cuerpo lúteo accesorio, finalizar esa fase luteal e inducir ovulación. Ese es el cuarto paso. La inducción de la ovulación, llamémoslo, pues que es sencillo de explicar,
Y ya hemos venido trabajando. Simplemente es la aplicación de GnRH como inductor o a su vez del uso de estradiol. Cuando veamos los protocolos con estradiol les voy a explicar, pues, o voy a hacer énfasis en por qué el estradiol es un inductor de la ovulación. Listo. Ahora bien, dentro de los primeros protocolos tenemos como objetivo sincronizar el estro. Y digamos que esta sincronización de estro es utilizado en ciertos países cuando se mantiene, o pues en ciertos tipos de ganado, cuando, por ejemplo, ganado lechero, aquí es más común porque también se tiene una vigilancia y una forma de cómo ver. En general, estos protocolos son los más económicos, ¿sí? Digamos que, entonces, como son económicos, pues son utilizados cuando hay una vigilancia permanente. Cuando no, vamos a hacer sincronización de la ovulación, que también puede implicar que haya presencia de estro y de ovulación. Ahora bien, les pregunto, si sincronizáramos un animal y este animal no manifiesta estro, ¿cierto? ¿Se inseminaría a tiempo fijo, como comúnmente se hace? O bueno, la pregunta es de otro sentido. Si yo sincronizo, es decir, si sincronizo la ovulación, ¿cierto? Es decir, hago una inseminación a término fijo y no hay estro, el porcentaje de fertilidad va a ser bueno. ¿Qué consideran ustedes? Yo creería que va a haber un bajo porcentaje de preñez. Listo, eso es considerable, ¿cierto? Eso es bien conocido bajo los protocolos de sincronización de la ovulación. Diferente a sincronización del estro. Es decir, si yo sincronizo y no hay estro, yo no insemino. ¿Por qué? Porque cuando hay estro, aquí ¿qué voy a hacer? Si la vaca cuando manifieste celo, voy a inseminar ya luego con la regla AM/PM. Aquí no voy a utilizar inductor de la ovulación. Este tipo de manejo es utilizado en ciertos atos. No todas van a tiempo fijo. Algunas observo celo. Y si yo estoy observando celo, voy a tener unas muy buenas tasas de preñez. Resulta siendo una a tiempo fijo, pero con celo observado. También algunos autores la llaman así. Entonces, el primer protocolo que tenemos, ya lo habíamos mencionado. Hay un día cero, ¿cierto? Que aplicó prostaglandina y va a ser importante aquí para poder que haya sensibilidad a la prostaglandina, que haya un cuerpo lúteo. Y aquí nos lo ilustran de una manera muy bonita, que es entre el día 2 y el día 6. De ahí eliminamos que siempre que aplicamos una prostaglandina, a los 3 días a calor al animal, se hay un cuerpo lúteo. No. Ya eso se ha estudiado un poco más y se sabe que entre el día 2 y el día 6 va a haber detección de celo y en bien no ocurra el celo utilizamos la regla AM/PM. Si está en celo por la mañana, se insemina en la tarde y si está en celo en la tarde, se insemina por la mañana. A mi consideración, cuando usted detecta la vaca en celo en la tarde, si es posible, no inseminarla en la mañana, sino ese mismo día en la tarde, lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque podemos estar muy al inicio o muy al final. Y al otro día ya puede ser muy tarde. No quita, pues, o no dice que eso digamos que es como la única excepción a la regla. Pero hay muchos veterinarios que reportan muy buen efecto en tasas de preñez utilizando la regla AM/PM luego de sincronizar el estro o el celo como tal. Bueno, el otro protocolo también es con prostaglandina, pero aquí vamos a mirar pues, que hay 2 dosis de prostaglandina. Primera dosis y segunda dosis de prostaglandina. ¿Qué tenemos aquí? Un día 0, ¿cierto? Y incluso hasta un día 20. Aquí podríamos simular otro celo, pero ¿qué puede ocurrir acá? Yo aplico prostaglandina, pero yo no sé ese cuerpo lúteo, si es un cuerpo lúteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días luego de la ovulación. Entonces yo no sé si es un cuerpo lúteo que responde sí o no a la prostaglandina, ¿cierto?
Si es un cuerpo lúteo que responde a la prostaglandina, el celo se va a manifestar entre 2 a 6 días y aquí inseminaría la vaca. Utilizo también la regla AM-PM. Pero puede que incluso después de 6 días, y si utilice un método auxiliar de detección, la vaca no se muestre en celo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Espero hasta el día 14. Y el día 14 aplico la segunda dosis. Si el cuerpo lúteo era muy viejo, muy inicial, ya para el día 14 va a ser un cuerpo lúteo que responde a la prostaglandina. ¿Y qué va a ocurrir? Ahí sí, es decir, en este momento ya sí es un cuerpo lúteo en la segunda dosis que responde a la prostaglandina. Y en 2 a 3 días va a haber manifestación de celo o del estro y se hace inseminación artificial bajo la regla AM-PM. ¿Listo? Este es otro protocolo, se llama doble dosis de prostaglandina. ¿Listo? Es un protocolo también muy comúnmente usado en sistemas de lechería, en vacas lecheras. ¿Qué ventajas tiene? El costo. ¿Qué es obligado para estos animales? Ciclicidad. ¿Listo? La ciclicidad ovárica. Que tengan presencia de cuerpos lúteos y estros regulares. ¿Listo? Bueno, hay algo que de pronto lo voy a mencionar de una vez, pero voy a hacer énfasis cuando hablemos de sincronización de la ovulación, que es que, bueno, en vacas lecheras es tolerable mínimo una condición corporal de 2.75 y en ganado de carne, sea raza taurina o raza índicos, mínimo una condición corporal 3 para manipular hormonalmente. Es bien conocido que animales con condiciones corporales más bajas no van a tener una buena respuesta al protocolo. Y adicional, va a ser considerable el uso de otras hormonas, tales como estimulación exógena con FSH para poder asegurar. Algunas de estas vacas con esta baja condición corporal se llegan a preñar. Pero ¿qué ocurre? El porcentaje de pérdidas embrionarias, llamadas en muerte embrionaria temprana, que ocurre del día 0 al día 21 postfertilización, y las reabsorciones embrionarias que ocurren del día 21 hasta el día 40-45 son mayores. ¿Listo? Entonces, por eso es considerable que siempre es mejor que los animales que vayamos a hacer intervención hormonal del ciclo tengan una buena condición corporal. Y ya les menciono cuáles son esas condiciones corporales. Ya para ciertos protocolos, si hay alguna pregunta. Doctor, una inquietud. Sí. Si nosotros, por ejemplo, he tenido un caso de que se le ha seguido con registro de una vaca, una condición corporal taurina, cebuina, ¿no? Con estado corporal de 2.5, Sí. pero ha estado ciclando normalmente cada 21 días por motivos del inseminador que no estuvo a tiempo, no se le inseminó, pero se lo volvió a inyectar prostaglandina al día 8. Sí. Tenía que presentar a las 72 horas celo, lo presentó normal y normalmente el animal mantiene hasta ahora la gestación con una condición corporal. Pero no ha mejorado la condición corporal. No, no ha mejorado. Todavía se mantiene la condición corporal. Pero es una vaca que tiene presencia de la cría o ya es una vaca desteta. Está en ordeño la vaca. Está en ordeño. Ah, bueno, no es una vaca de carne, o es doble propósito. Ahí no te Sí, es un entendí doble bien. propósito, una Es un cruza de doble Brahman propósito. con Jersey Sí. Marlboro. Ok, sí. Mira que hay casos así, o sea, y eso es bueno, eso es parte muy, muy interesante, ese aporte. ¿Por qué? Porque también eso es parte de selección genética, ¿cierto? Y por eso la selección genética, por eso nos llevan ciertos años luz, así lastimosamente lo digo, los países europeos en su selección de ganados, porque ellos obviamente van reproduciendo esos animales que se adaptan a esas condiciones. Hay veces, yo sé que no en todas
En todo momento vamos a tener una disponibilidad de comida en general, de pastos, de ensilajes, de ración, de concentrados, y eso nos va a afectar muy significativamente la parte de fertilidad y de producción, ¿cierto? Pero aún así queremos preñar las vacas. Entonces, en ese caso es chévere reproducir esas razas, bueno, más que esas razas, esos animales de esas razas que se adaptan y tienen buenos parámetros reproductivos dentro de una raza y dentro del mismo hato vamos a encontrar todo. Vacas que son muy fértiles, que tienen intervalo entre partos adecuados a pesar de tener bajas condiciones corporales, luego uno espera recuperarlas. Y por el contrario, también animales que no se van a reproducir adecuadamente, que a pesar del uso de hormonas no responden. Eso tiene una causa genética y a eso pues se le ha hecho boom y se ha estudiado y todo. Entonces esos animales salen, ¿cierto? Y también es importante que salgan y no se vendan a otra persona. Yo lo digo así, no es bueno vender chicharrones o problemas a otras personas. Esos animales que no se comportan muy bien productivamente, es mejor que salga, ¿cierto? Que vayan de una vez a beneficio para evitar reproducir esos genes, ¿cierto? Entonces, para ese establecimiento, también eso es lo que les menciono, los parámetros productivos van a ser muy importantes para ir determinando cómo se va haciendo esa selección genética. Eso es otra parte, ¿cierto? No es solo uno hace inducir la ovulación y todo, pero luego cómo estoy haciendo la reproducción, es decir, el mejoramiento genético, ¿cierto? Es importante, por ejemplo, en los datos categorizar vacas de alta élite, que son de muy buena genética, muy buena producción, su ascendencia es muy buena, vacas de media y de baja. Y no gastar de pronto dinero en vacas de baja con un semen o toros muy costosos, ¿cierto? Eso también es importante. Pero muy chévere tu aporte, compañero. Sí, también ha habido un caso en el mismo acto, a veces se ha hecho casi lo similar, pero no han respondido, en cambio algunas, y a veces con buenas condiciones, entonces, Sí, sí, también. sí, no han respondido, o a veces se ha tocado poner otra aplicación de prostaglandina y ahí más o menos van respondiendo, entonces nosotros siempre hemos optado por sincronizar por IATFs grupalmente mejor, porque a veces se complica también el manejo. Sí, sí, en ese manejo de datos, pero les digo, no hay un protocolo, es que este es el que funciona en todas las vacas, no. Hay muchos protocolos, creo yo que lo interesante de las bases hay muchas actualizaciones y cada finca va a tener un protocolo adecuado que va a ser el que más le va a funcionar de acuerdo a sus condiciones como tal. Eso es algo que es muy importante de anotar y obviamente pues que se lleven como aporte como tal del curso. Bueno, otro protocolo pues que se tiene utilizando prostaglandinas, en este caso es, bueno, aquí realizamos diagnóstico de preñez, ¿cierto? Y a las vacas no preñadas aplicamos prostaglandina F2-alfa. Eso es algo bien importante, que cuando hagamos manejo hormonal, estos animales no tengan acceso, pues, o no tengan contacto con toros, ¿cierto? Que algunas veces los toros pueden negar servicio, los cuales no los registramos, y obviamente bajo la manipulación hormonal no queremos pues, generar una pérdida gestacional de manera iatrogénica. ¿Listo? Entonces asegurarnos que esos animales sí estén vacíos. Aquí aplicamos a los 2-6 días detección de celo como tal. ¿Listo? Entonces aquí complementario al diagnóstico de gestación como tal y animales no preñados, bien importante, determinar que estos animales no estén preñados. También les cuento, pues, como experiencias. Hay animales que a 2-3 dosis de prostaglandina, queriendo uno terminar la gestación, no lo hace, ¿cierto? Hay de todos los casos. Lo normal es que si uno aplica prostaglandina, se termine la gestación, pero también hay casos de vacas que uno quiere terminar la gestación y no responden a la prostaglandina, ¿cierto? Como hay casos en los que incluso hay veces poniendo estradiol de manera exógena, más que exógena, errónea, e inmediatamente aborta. Entonces, pues importante aquí mencionar también la sensibilidad a nivel individual, ¿cierto? Y la idiosincrasia
No es lo mismo la respuesta no siempre es la misma en todos los animales. Y como lo mencionaba el compañero, hay animales que no responden a protocolos hormonales, ¿cierto? Y son animales o los categorizamos como si son vacas, vacas problema o novillas problema, que obviamente hay que considerar su mérito genético y productivo para decir si se queda en el hato. Yo sé que suena un poco pues maluco, pero sí una de las, incluso de las mejores opciones que tienen esos animales es la salida del hato. ¿Listo? Y incluso la mejor forma de presión de selección genética, eso los genetistas lo trabajan mucho, de mejorar y de tener o los genes que reproduzcamos sean genes adecuados, ¿cierto? Entonces, eso también es importante. Bueno, continuando para sincronizar solo el estro, tenemos el uso de progesterona. Los protocolos con progesterona, digamos que el uso de la progesterona ha sido un uso amplio. Hemos pasado por diferentes formas de cómo se suministra esta progesterona y digamos que parte de lo importante en el suministro de la progesterona es que debe hacerse en un largo plazo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el efecto que vamos a tener al aplicar progesterona es simular una fase lútea corta o larga. ¿Cierto? Hay protocolos de uso con progesterona de fase larga. Listo. Entonces tenemos progesterona que se administra en el alimento. Denme un segundo, yo conecto el portátil que se va a descargar. Un segundo, qué pena. Listo, muchas gracias y disculpan ahí por la espera. Eh, entonces la progesterona hemos tenido diferentes formas de cómo suministrarla. En algún tiempo se utilizó unos implantes de progesterona a nivel subcutáneo en la oreja. También se da, por ejemplo, en Estados Unidos es común utilizar en ganado y en novillas de carne el acetato del melengestrol. Esto se da en el alimento. Y pues digamos que lo que más popular se ha hecho es el uso de dispositivos intravaginales, los cuales tienen una liberación, rápidamente se alcanza unos muy buenos niveles de progesterona y mantienen los niveles de progesterona en sangre hasta su retiro. Listo. Digamos que también, pues no solo simular el periodo, sino generar el priming de progesterona. Y pues también menciono, para que lo tengan en cuenta, que la progesterona está relacionada para la inducción de la pubertad en novillas. Es bien conocido el uso de progesterona a larga acción inyectable para la inducción de pubertad, perdón, en novillas, que luego de alcanzar su edad y más que todo el peso, que el peso sí tiene una muy buena relación con la pubertad, no han alcanzado un desarrollo reproductivo para cualquier programa reproductivo. Llámese monta natural, inseminación artificial o transferencia de embriones. Entonces, este es el dispositivo. Aquí muestro una de las marcas más populares, el CIDER. El CIDER, por ejemplo, me contaban que está disponible en Panamá, en Ecuador, ¿cierto? Acá en Colombia es disponible el CIDER. Lo tenemos. Los compañeros de Panamá nos cuentan ahí un poquito por encima si es disponible. Doctor, sí, está disponible.
el problema del CIDR es uno, Sí, que es más costoso. es más costoso. Sí. Y No, solamente se usan vacas ciclando, no lo puedes usar en primera instancia ni en novilla ni en vaca en anestro. Entonces ya tiene una limitante por los altos contenidos de progesterona. sí, ok, sí. Bueno, el CIDR, bueno, los dispositivos ya comercialmente hay muchos y pues van a tener si es de monouso o de acción múltiple o acción pues que se pueda volver a usar. Normalmente de monouso traen medio gramo, 0,6 gramos de progesterona, vienen de 1 gramo, de 1,2 e incluso de 1,5 gramos de progesterona. Ellos normalmente lo ven acá, es un dispositivo de silicona, no genera ninguna irritación, bueno, no, sí genera unas vaginitis, más adelante les voy a mostrar unas imágenes de la vaginitis que genera, que hay que diferenciarla de cuadros de enfermedades uterinas posparto, por enfermedad uterina posparto, y el dispositivo se adapta en un aplicador. Aquí nos muestran cómo queda dentro del aplicador. Aquí muestra, se inserta y va a quedar vía vaginal. Entonces aquí, antes, como cuando el aplicador está dentro, ¿cierto? Una radiografía de esto y cómo queda el CIDR dentro. Y miren el cervix, útero, y él queda a nivel vaginal y simplemente tiene esta patica, que es una colita, es para retirarlo como tal, y cuando se va a retirar, se jala y el dispositivo sale. Este dispositivo, como ya les digo, también es quizás de lo más costoso que se tiene dentro de las hormonas reproductivas como tal. Les comento que, por ejemplo, aquí en Colombia, el costo aproximado de un dispositivo monouso es de unos $5. No sé de pronto en Panamá y en Ecuador qué precio tiene individual. Pues normalmente vienen paquetes de 10, pero uno promedia hacia el costo individual. Ecuador, doctor, el CIDR de 1,2 gramos del paquete de 10 está por los $180 más o menos. Sí, entonces 180, casi $18 cada uno. Sí, el de 1,2. De ahí hay el DIP, que se usa bastante, está en $70 los 10 y funciona súper bien. Ok, Acá el tema de perfecto. CIDR usamos solo para vacas donadoras, solo para donadoras. Sí, El tema que es costoso también, ¿no? sí. Sí. Ese es más Perfecto. costoso, compañero, que he escuchado. Aquí en Panamá, el más costoso por ahora, pues el CIDR, que en este momento no sé qué precio tiene con la inflación que hubo con los precios hace 2 meses hacia acá, pero por ejemplo, el más caro que yo conozco y que manejo así, no tan frecuente, pero se maneja, es de Eurofino, que vale $100, es de 1 gramo. Y el de medio gramo puede estar como en $80 más o menos. Ok. El que yo manejo es de 0,750 o 750 gramos, en $60 más o menos, así que saldría en $6 el dispositivo. Ok, perfecto. Muy chévere la información ahí. Es de las hormonas más caras, ¿cierto? Es de los medicamentos hormonales más caros. Y bueno, vamos a adelantar un poco acá. A ver que esto como que se bloqueó. Acá, bueno. Diferentes protocolos con progesterona. Bueno, aquí nos muestran uno, el cual es muy común en novillas de carne. ¿Listo? En novillas de carne. Entonces aquí, este es el protocolo. Bueno, les mencionaba que hay protocolos con progesterona con corta y larga duración. Entonces este es, por ejemplo, uno con larga duración. ¿Qué se hace en este protocolo? En el día 0 aplicamos, este es el acetato de melengestrol. Esto es una progesterona oral, ¿cierto? Que se da con el alimento. ¿Listo? O el dispositivo intravaginal de progesterona, intravaginal progesterone device. ¿Listo? Y se va a dejar por 14 días.
También, por ejemplo, en ciertas lecherías he visto que, pues he visto no, es bien conocido que dejar el dispositivo 14 días y retirarlo va a generar la inducción de celo de 2 a 3 días más o menos. Listo, ya vamos a explicar un poco por qué. Pero, ¿qué ocurre con la fertilidad de ese celo? Listo, al día 14 se retira, se deja y más o menos entre el día 16 al día 20 va a haber un estro. Listo. Como va a haber un estro, aquí la fertilidad puede estar muy disminuida, la vaca va a ovular, va a haber un ovocito, pero ese ovocito puede estar muy viejo. Entonces, en este caso se recomienda no inseminar a la vaca. Bueno, en este caso es más común en oídas. También en cierta ocasión en vacas de carne se hace. Listo. Entonces se deja y ya para el día 33, contando el día aquí, día 33, aplicamos prostaglandina F2 alfa. Aquí estamos simulando casi del día, si él se le ocurrió, el día 20, hasta aquí hay 13 días. Incluso si es del día 16, hay casi unos 15, 16 días contando el día 0 aquí. Es decir, aquí estamos bajo la presencia de un cuerpo lúteo, el cual es funcional, ¿cierto? Más que funcional, responde a la prostaglandina y en 2 a 6 días va a haber un celo. Y aquí igual insemino bajo la regla AM-PM. Este es uno de los pocos protocolos que todavía se usan bajo el fenómeno que conocemos como progesterona de larga acción. ¿Por qué se ha mencionado que este protocolo tiene un buen efecto en novillas, incluso prepúberes? Porque estamos generando un efecto progestágeno, una simulación de un ciclo casi 14 días bajo influencia progestágena, y esa influencia progestágena va a generar como tal, llamémoslo así, un priming de progesterona, una mayor sensibilidad de ovarios y de folículos a gonadotropinas, y por tanto un celo mucho más fértil. ¿Listo? O una manifestación de celo o de estro mucho más fértil. Bueno. Y aquí tenemos otro protocolo, este es muy común, que simplemente es poner el dispositivo solo, dejarlo por 7 días, removerlo al día 7, poner prostaglandina F2 alfa y más o menos de 9 a 13 días observárselo e inseminar utilizando la regla AM-PM. ¿Listo? Este es de los protocolos más comunes que tenemos para la sincronización del estro solo. Hay otros que ya los vamos a mencionar, pero creo que podemos dejar hasta aquí. Ya son las 8 de la noche y pues abrimos la posibilidad de preguntas y cosas que ustedes tengan. Muy bien. Vamos a revisar también acá, no sé si se contestó una pregunta que decía Patricio. Dice, si se utiliza en un protocolo convencional y se aplica 12 horas antes de la inseminación, ¿cuánto de porcentaje de preñez se tendría? Bueno, a ver, ¿en qué momento? Bueno, siempre la pregunta fue tiempo antes, no la habíamos podido leer. Te pregunto, Patricio, ¿qué protocolo convencional, a cuál protocolo te refieres? Porque, por ejemplo, hay gente que para lo convencional es un Opsin, que es doble dosis de GnRH y una de prostaglandina. O hay gente que utiliza estrógenos. Si de pronto Patricio está, nos pudiera de pronto contar ahí a qué se refiere. Buenas noches. Sí, era del protocolo convencional que se tiene, por ejemplo, el día 0, aplicación de DIP más benzoato, y el día 8 que se retira, se le inyecta prostaglandina, y el día 9 el benzoato de nuevo. Entonces, ahí yo estaba leyendo una investigación de que le aplicaban GnRH a 12 horas antes de la inseminación. Sí. Sí. Entonces todavía no, no concluía la investigación, pero eso no, hasta ahora no sé qué porcentaje de preñez se obtendría con ese tipo de protocolo. Bueno, normalmente el uso de GnRH, bueno, digamos que ahí hay varias observaciones.
Te voy a hablar un poquito por encima. Es mejor mostrarlo como en un protocolo o en algo así. Pero si algo, la próxima sesión lo discutimos, que es donde vamos a hablar de la sincronización de ovulación, que se insemina a tiempo fijo. Antes solo estábamos sincronizando el estro. Bajo la manifestación del estro se insemina regla AM/PM. Aquí en este caso, C, hay trabajos, pero tengo pues, un contacto, por ejemplo, con el IRAC y en Uruguay también, y ellos tienen unos trabajos relacionados a que sincronizamos vacas normal, pues normal no, sincronizamos vacas con estrógenos y progesterona, lo que tú mencionas, ¿listo? Y se pinta cola, se hace método de detección. Vaca que manifieste celo se insemina normal y vaca que no manifieste celo, después de retirar el dispositivo, se pone GNRH. Incrementa el porcentaje en las vacas que no manifiestan celo y se aplica GNRH. El porcentaje exacto no lo recuerdo, te tendría que leer de esos textos. Y hay una mejora de este mismo protocolo utilizando GNRH, que es un protocolo que se llama J-Sync, que lo vamos a trabajar. Listo. Pues el porcentaje, llamémoslo así, creo que es hasta alrededor de un 10%, 5-10%, que obviamente en un lote de una buena cantidad, 1 o 2 vacas más o 10 vacas más, si son muchas, es una mejora considerable. Listo, pero la lógica de aplicar GNRH antes de la inseminación es en vacas que no manifiestan celo. Eso es algo que siempre, pues que la vaca que se sincroniza, manifiesta celo, su tasa de fertilidad va a ser muy buena. ¿Listo? Profesor, ahí puede acompañar al compañero o abordar sobre la pregunta que él hace. Los índices de concepción aproximados en vacas que no manifiestan celo con GNRH previo 12 horas a la inseminación, o quizás mejor dicho, a la hora de la inseminación entre las 50 horas o 54 horas y las que no manifestaron celo se inseminan 12 horas después, eso se puede lograr hasta un 47, 45% de esas vacas que no manifestaron celo. Entonces, yo he hecho trabajo, digámoslo así, sin documentación, sin ningún tipo de nada, simplemente por experimento donde me lo permiten. Simplemente por hacerlo en vaca lechera hemos usado GNRH en la mañana, el día de la inseminación, que es de 2 a 4 de la tarde, lo uso entre 6 de la mañana para estar inseminando 8 a 10 horas posteriores. La tasa de concepción puede aumentar entre un 5 a un 10%, que era lo que usted compartía. Esa es mi experiencia. Muy interesante, sí, muy interesante. Sí, realmente ahí la afección como tal, bueno, ahí también está la relación en que, por ejemplo, protocolos J-Sync tienen relación en que el aumento del proestro, que esa es la base de un protocolo J-Sync, va a tener manifestación como tal en que el pico de LH va a ser mucho más marcado y la ovulación sí se va a dar. Esa es la única diferencia que se tiene. Entonces, complementario entonces la lógica es esa. Vacas que no están manifestando celo, yo le induzco sí o no la ovulación, porque si yo sincronizo una nueva onda folicular en ese momento, a pesar de que no haya estrógenos que me hagan manifestación de celo, hay un folículo, el cual lo puedo ovular, así no haya manifestación de celo. Entonces, era lo que yo les ponía, inductor de la ovulación de preferencia, GNRH. Los estrógenos lo pueden hacer, pero necesitan toda la cascada hormonal anterior, mientras que la GNRH en cualquier momento, si la aplico, me va a generar la ovulación. ¿Listo? Eso es algo muy chévere como tal. ¿Listo? Y muy chévere las experiencias y todos los comentarios. Más preguntas de pronto que el público tenga. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarlo, alzando la mano o escribiéndolo, y le habilitamos el micrófono, o también pueden escribirlo en el chat.
Bueno, yo creo que nadie más tiene pregunta. Vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, esperando pues también que vayan leyendo todo lo que ha enviado el profesor Brian y también cumpliendo con las preguntas que están solicitando. La próxima clase es el término de este módulo. Inmediatamente al término de las clases de este módulo, pues, doctor Brian está en su libre ejercicio de poder realizar 10 preguntas para todos los participantes y esas van a ser calificadas por un punto cada pregunta. Y entonces las preguntas van a estar relacionadas de todas las clases que usted ha dado hasta la próxima semana. Y con eso, pues, es la aprobación también del respectivo diplomado. En todo caso, la aprobación es del 70% del valor total que se ha promediado, pues, del puntaje de las preguntas. Perfecto. Buenas, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí. ¿Dónde quedan guardadas las grabaciones de las clases o ya no las podemos volver a reproducir? Sí, estamos subiéndolo al grupo. Las 2 primeras clases las subimos al grupo de WhatsApp, de WhatsApp donde estamos conformados todos los participantes. Ahí se han estado subiendo, la ha estado subiendo Brian Tello. Y ahí las encontrará. Ah, bueno, mil gracias. Igual a cada uno de ustedes, yo también creo que la están subiendo en la plataforma Moodle para que ustedes verifiquen. Usted ya tiene su usuario.